Ok. Ya. Listo. ¿Le puedes reducir, por favor, el área de las entradas para tener un poquito más? Oh, no, no, déjale nomás ahí. Bájale un poquito más, por favor. Bájale un poquito la gráfica. No, al revés. Entonces súbele. Ya, ahí puede ser. Ahí está bien. Y hazle un poquito más de zoom. Agrándale un poquito más. Ahí, ya. Es que se vean los ejes. Perfecto. Ok. Déjale ahí. Listo. Ok. Vamos a trabajar con eso. Gracias. A ver, chicos. Voy a hacer la explicación. A ver, ¿con quién estábamos? ¿Quién decía que debía hacer entre los valores que estaban definidos? Yo, Inge. Sí, Perdón, entonces quedaría una función definida a trozos en tres partes, ¿verdad? en Si tres mal entiendo. partes. Exactamente. A ver, chicos, vamos con eso. Perfecto. Verán, está claro que la función verde es la función valor absoluto, ¿cierto? Esta es la función x, esta es la función menos x, pero es la función g, ¿no? Es g. Voy a poner como g1 de x igual a esta. Y aquí voy a poner como g sub 2 de x igual a esta expresión. ¿Sí? Vas. Espera un segundito. Vamos a estar el mismo color, ¿eh? Entonces, esta es la función g sub 2 de x igual a x. Y esta de acá es la función g1 de x igual a menos x. Vamos con rojo. La otra, esta parte es la parábola, ¿cierto? Será f1 de x igual a x al cuadrado más 1. Y esta parte de acá es la función f sub 2 de x. Será igual a x más 2 sobre x cuadrado más 5. Ya. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Estoy separando las funciones. ¿Sí? A ver, ¿por qué grafiqué estas dos expresiones? ¿Por qué creen? X menos 1 y x igual a 0. ¿Qué papel harían esas rectas ahí? Son diferentes partes de las sumas en las funciones. Exactamente. Si se fijan, para todos los valores menores a menos 1, ¿cierto? Todos los valores menores a menos 1, todos estos de acá. ¿Qué funciones interactúan entre sí si quiero operar? Las de f de x. Para x menores a menos 1, ¿qué funciones operan? ¿Qué funciones interactúan? ¿Qué parte? X cuadrado más uno y la otra. F1 más G1. ¿Están de acuerdo? Sí, pero Sí. Ya. En la parte entre, con otro color, entre x menor a 0 y menor que menos 1, ¿quién interactúa? la racional. Sería T1 y F2. G1, F2 más G1. ¿Estoy bien? Sí, pero Sí, ¿no? Ya. Y cuando x es mayor que 0, no sé si mayor o igual, voy a poner mayor o igual, eso peleamos luego. ¿Quiénes interactúan?
G2 y F2, profe. Entonces sería F2 más G2. Bien. Ahí está, chicos, su f de x más g de x. ¿Sí le ven? Profe, ¿y cómo se llama? El G. O sea, el dominio del G son todos los reales, ¿no? De Entonces, las ¿por dos. qué? Sí, ok, sí. Pero, entonces, ¿por qué usted divide el dominio de G entre, o sea, como los reales negativos y los reales positivos? Porque la función valor absoluto es menos x y x. Si x es menor que 0 y si x es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Sí, lo entiendo, pero, o sea, es que no veo la razón. Eso sería lo mismo que decir que son los reales. Claro. Y Sí, sí, sí. entonces, ¿por qué? Es que está Entonces no intersecando sería los necesario. dominios separados. Pero entonces, pero ¿por qué lo separa? Si toda la función es de los reales. Eso es lo que no entiendo, ¿por qué lo separa? Cuando me dices por qué los separa, ¿te refieres exactamente a qué parte? No, o sea, que en vez de trabajar con el dominio de g de x como si fueran los reales, usted le pone que el dominio es para menos x, entonces tiene un dominio. Y le pone que para x tiene otro dominio. Y Porque eso, la definición, porque este de acá es la definición del valor absoluto. Así se define la función valor absoluto, tal cual. Si te das cuenta, acá no estoy alterando nada, solamente estoy dividiéndole en esta parte de la función, porque es así. Esta es una función que es menos x y esta es otra función que es x. Y las dos juntas son el valor absoluto. Y las dos juntas son el valor absoluto de x. Pero el comportamiento de esta función es ¿para qué valores? ¿Cuál es el dominio de esta parte? X menor a 0. digo, Los negativos. Reales negativos. Los negativos, menores a 0. ¿Y los de acá? Los 0 y los mayores. positivos. Los mayores Reales positivos. a 0. ¿Sí? Y al momento que juntas estos dos, que te da como dominio, todos los reales. Estoy utilizando la definición de valor absoluto, nada más. Y eso siempre lo tendríamos que hacer así. Por ejemplo, si nos toca, si g fuera x al cuadrado, entonces tendríamos que hacer lo mismo. No, porque x al cuadrado es una función polinomial. Y si X al cuadrado le pongo una restricción cuando X es menor a 5, ahí sí no. Claro, ahí estoy modificando su dominio. Claro. Pero entonces, si fuera x al cuadrado, solo ponemos los reales. Es Como, polinomial. Salvo que tenga alguna restricción, ¿no? Mira. Acá, x cuadrado más 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Normalmente, x cuadrado más 1. los reales. Los reales. Sin embargo, aquí como está definida, dice, voy a utilizar esta parte, pero solo para los x menores a menos 1. Entonces, en f de x, ¿cuál es el dominio de esta función? De x cuadrado más 1. O sea, x menor o igual que menos 1. Solo eso, desde el menos infinito hasta el menos 1 incluido, ¿cierto? ¿Sí? Ajá. Está modificado porque está formando parte de una función. ¿Sí? Entonces, como les había dicho siempre, no tratemos de generalizar el siempre, ¿sí? Analicemos de acuerdo a cómo nos dan las funciones. Ahora, quizás por donde puedo aclarar, ¿qué pasa si es que yo tengo esta función? Por ejemplo, valor absoluto de x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿No serían los reales también? Todos los reales, por supuesto, todos los reales. Es una función valor absoluto, no tienes ninguna restricción adentro, ¿sí? Pero dividida en qué parte? Como x menos 1
Si X es... perdón. Estoy mal, estoy al revés. Como 1 menos X, si X es menor que 1. Y como X menos 1, si X es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, para trabajar la función, debería utilizar para operar esta definición de valor absoluto, que es exactamente lo mismo, ¿no? Si tú graficas esta función y graficas esta función así en trozos, te va a dar exactamente la misma función, ¿no? Exactamente la misma función. ¿Ok? Bien. Finalmente, operar funciones definidas a trozos, lo que necesito, y decía al inicio, es sí, hay que tener en cuenta, hay que darse cuenta, hay que fijarse mucho en sus dominios de definición y ver cuál opero con cuál. Porque no tiene sentido, por ejemplo, tomar una imagen aquí, ¿sí? Tomar esta imagen y sumarle con esta imagen, voy a poner así. ¿Cómo sumo esta imagen de ahí con esta imagen de acá? O sea, no tiene sentido. ¿Sí? Debe ser para el mismo X, ¿no? Entonces, la imagen de aquí tendré que sumarle con la imagen de acá. Estas dos imágenes, esta y esta. Porque estas corresponden a un mismo X, ¿no? A un mismo elemento de su dominio. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Yo prefiero. Supongamos que no tenemos la facilidad de graficar en GeoGebra. ¿Cómo nos damos cuenta de lo que Buena acabamos de pregunta. hacer? Muy buena pregunta. Yo utilicé GeoGebra básicamente para poder explicar gráficamente y es mejor, ¿no? ¿Cierto? Sin GeoGebra, ¿cómo hago? Ahí está. Sin GeoGebra, ¿cómo hacemos? Graficamos a mano. No, no, sin hacer gráfico, porque debe ser en forma analítica. Hago las intersecciones de acuerdo a los dominios. Mira, de acuerdo a los dominios. Entonces tengo como referencia ¿cuál? El -1. Tengo como referencia el 0. ¿Cuál otro tengo como referencia? No hay nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, solo ahí ya me dice que tengo 3 pedazos. Aquí hay un pedazo, aquí hay un pedazo y acá hay otro pedazo. Nada más. Sin necesidad de graficar las funciones. ¿Sí te das cuenta? No sé si respondí tu pregunta. Sí, y de ahí se saca Ya, entonces, ahora veo. Vamos con F. Voy a poner F arriba y voy a poner F eje abajo. ¿Sí? Y digo, a ver, para los menores a -1, ¿qué parte de la F está definida? los reales hasta el -1. No. Vea la función. Para los menores a -1, ¿qué F utilizo? X cuadrado más 1. X cuadrado más 1. ¿Y G? ¿Qué G? Sé que vendría a ser menos X. Menos X. Menos X porque la menos X dice que funciona, de hecho, no solo hasta -1, sino hasta acá, ¿no? Sí. Pero a mí me interesa solo esta partecita. Desde menos infinito hasta -1. Bien, avancemos. Entre -1 y 1. Entre -1 y 1. Ojo, entre -1 y 1. Perdón, entre -1 y 0. Entre -1 y 0.
¿Qué utilizo? Utiliza F2, X G1. cuadrado más 1. Esa parte, x más 2, no, x cuadrado más 1, no, porque verás que la x cuadrado más 1 avanza solo hasta aquí. Ay, Aquí ya no. Aquí ya no. entonces sería X más 2 sobre X cuadrado Ajá. más 5. Sí, que de hecho es desde aquí hasta dónde. En adelante, ¿no? Todo. Sí, Pero me interesa solo hasta el 0. ¿Por qué hasta el 0? Porque hasta el 0 tengo otra intersección. entonces abajo sería X en G. Abajo sería menos x. Menos Sí, x. menos X. Ajá. ¿Sí? Entonces, abajo es menos x y arriba es la x al cuadrado, x más 2 sobre x cuadrado más 5. Ah, ¿qué pasa del 0 en adelante? Pues acá sería x más 2 sobre x cuadrado más 5 y abajo x. Entonces, estas son las que se operan. ¿Sí? Opero estas dos, opero estas dos, opero estas dos. Sumo, resto, multiplico, divido, compongo. Cualquiera. Entonces, ¿cuál es el primerito que se hace cuando quiero operar? Como todo en funciones, ¿qué es lo primerito que se hace? Claro, ver los dominios. Analizar los dominios. Y Ujú. después de eso, cualquier cosa. ¿Sí? Ya. ¿De acuerdo? Sin el dominio, no hay cómo. O sea, profe, que en la parte donde está sumando, cuando los x son menores a -1, quedaría x cuadrado más 1 menos x cuando x es menor a -1. Y así seguir avanzando. Ujú. Ah, ya. X cuadrado menos x más 1. Sí. X menor o igual a -1, creo que puse. X cuadrado. Ay, no. No es x cuadrado. Es x más 2 sobre x cuadrado más 5 menos x. Sí. -1 menor que x menor que 0. Y x más 2 sobre x cuadrado más 5 más x si x mayor o igual a 0. Bien, los iguales, los mayores o iguales, menores o iguales, esos sí son por discutir, ¿no? Por discutir. ¿De qué depende? ¿De qué creen que dependen eso? ¿Dónde le pongo el igual? ¿Dónde le pongo el menor igual? Y ese tipo de cosas. Hay que darse cuenta acá. Mira. Aquí digo menor o igual a 0. Perdón, menor o igual a -1. Esta parte de la función funciona cuando son menores o iguales a -1. Y esta parte estoy operando con menos x. Y menos x funciona ¿para cuántos? Para los menores a 0. Ah, menores a 0, el -1 está antes, entonces también incluye, por lo tanto es menor o igual. ¿Sí? Acá, obviamente, si acá está menor o igual, acá ya no debe ir, ¿no? ¿Qué pasa con el 0? ¿Para cuál está definido el 0? Acá dice para x mayores o iguales a 0. ¿Y esta opero con quién? X opero con quién. Miren, aquí está. Digo que X opero con esta función, pero aquí en el tercer intervalo. Ah, entonces el mayor o igual a 0 va ahí. ¿Sí? Entonces está bien los mayores o iguales a 0. ¿Sí se fijaron? Pero en el segundo, o sea, en el lugar del medio se opera x más 2 sobre x al cuadrado más 5 y el valor absoluto de x. Se operan esos dos, ¿no? Y esos dos es mayor, o sea, por ejemplo, x es mayor que -1. Ese sí tiene incluido el 0.
Y entonces x... x... Fuck, un momentico. Bien, pregunta chicos. ¿Se puede utilizar una función a trozos y otra que no sea a trozos? O sea, se puede operar igual, ¿no es cierto? Podemos operar con todo tipo de funciones. Claro que sí. ¿Estamos en R? Por supuesto que sí. Y sería la misma dinámica, ¿verdad? La misma lógica, independientemente de las funciones. Independientemente de las funciones. A ver, sugieran alguna función que se les venga a la mente. Busquen el problema, a ver, con esta seguramente no funciona. Aquí le hacemos caer. Con raíz de x al cuadrado más 1. X al cuadrado. Más 1. Ya, esa no tiene restricciones, tiene el dominio de f es todo R, por si acaso. Mira, ¿y G cuál? Profe, el dominio de un doble valor absoluto, ¿cuál sería? Igual los reales, ¿no es cierto? Sí. Y pongámosle valor absoluto más 1 sobre x. Valor absoluto. De x. Ya, más 1. Todo eso más 1. Sí, es ese valor absoluto más 1. Todo eso dividido para un x cuadrado. Acá el dominio también son todos los reales. Y no tengo pedazos. Y si no viera, o sea, si no le pusiera como g de x, sino esa sería f de x de estas dos funciones. Y ahora sí ya les pusiera como restricciones, como Pero hay que poner limitaciones, ¿no? exactamente. Profe, ¿y si le quita el cuadrado de la primera raíz para que si tenga que ser mayores a 1? Ya. Sí. Sí. ¿Cuáles son las restricciones? En la primera tiene que ser mayor que menos 1 ¿Mayor? o igual. No sé. No, espera. Mayor que 1 tiene que ser. Menor que 5, x menor que 5. X menor que 5. ¿Y acá? X mayor que 5. Mayor o igual. Mayor o igual. Sí. Bien. Consideran que el dominio de esta va desde menos 1 hasta 5, ¿no? De acuerdo a eso. Y que antes de menos 1 no hay función, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de f de x no son todos los números reales, sino el dominio de f de x, perdón. El dominio de toda f de x es desde menos 1 hasta el infinito, ¿no? Perdón. Sí. Sí. No tengo problema con el 0, por si acaso aquí, ¿no? Aquí no tengo problema con el 0. ¿Por qué razón? Porque sí, el factor cuadrado siempre existe. No,
No tengo problema con el 0, digo. 0 al cuadrado me da 0. Porque todo número dividido por 0 da igual a 1. No, hombre. ¿Cómo qué? Perdón, sí. Por la sustitución, no, profe. literal. Porque en la condición está que es mayor a 5. Exactamente, porque sí, la sí. condición dice que es desde el 5 en adelante, entonces al 0 nunca le toco. ¿Sí? Es más, este valor absoluto realmente está de más. Ahí. Yo le quito. Pero sin ese análisis no hubiéramos sabido, profe. ¿Sin cuál análisis? El análisis de restricción. Ah, claro. Claro. Pero ustedes pusieron las restricciones, ojo. Ustedes me estaban complicando la vida. Profe, Pero en el proceso de complicar la vida, realmente le quitaron todas las condiciones que podrían dar problema. Bien, ya digamos que ese es F. Ok, vamos con G. Vamos con G. ¿Cuál sería G de X? Ahí nomás está bien, gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué? No, estaba en clase. Bien, ¿cuál es la G? Podría ser T2 así como la F de aquí. Claro. Ya. ¿Y es cuál? Profe, podemos ponerle otra vez valor absoluto de X. Yo quisiera ver cómo se comporta ahí. El G de X. Sí. Entonces, menos X, sí. X es menor a 0 y X, sí. Mayor o igual a 0. ¿Ya? Pues mira. Yo partiría haciendo este análisis. El 0 al 5. ¿Cierto? Entonces, menores a 0. Voy a poner aquí F1, F2, G1, G2, ¿sí? Para reducir un poco el trabajo nada más de la explicación aquí. Menores a 0. Voy a operar entre F1. Digamos que vamos a calcular la suma, ¿no? La suma o resta, la composición da exactamente lo mismo. Ya. Entonces sería F1 más G1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. No, porque por un lado es menor a 5, el otro lado menor a 0, entonces tomo el menor de esos, menor a 0, listo. Entre 0 y 5, entre 0 y 5. ¿Qué opero? Opero F1 más G2, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y de 5 en adelante, opero F2 más G2. Listo. Y note que el intervalo es igual desde menos 1 nada más, ¿no? Acá debería poner desde menos 1. Porque acá no hay función. Aquí no hay función. Pese a que G sí hay. Pero G no tiene con qué sumar, ¿no? En esta parte de acá, chicos, ¿están claros conmigo que G no tengo con qué sumar? O sea, G sí tengo. Que Sí, tengo claro, es, porque ahí, pero ahí y no acá. hay F. No hay una F. O sea, si no tengo con quién sumar, no sumo. No hay con quién operar. ¿Cierto? Ajá. ¿Y ya? También en F1, en vez de poner X menos 5, tendríamos que poner como el intervalo que está a la derecha, ¿no? Sí. Menos 1, A ver,
Tú le puedes poner como x menor a 5. Es más, hasta eso puede servir como una trampa. Porque implícitamente, ojo, implícitamente ustedes deben saber para cuál está definida esta función, ¿no? O sea que no hace falta poner. No lo hace falta poner, se supone que está implícitamente, ¿no? Está implícito eso. Ok. Y yo esperaría que ese análisis ya lo tengan ustedes clarísimo. Como también está implícito que aquí el 0 no es problema. El 0 no es problema porque no está definido. Y ese tipo de cosas. Claro, eso es lo que uno espera. Pero de ahí a que eso pase. Recuerden, chicos, el curso se llama análisis. Entonces, aquí todo debe ser sujeto a análisis, a refutar, así, a contradecir con argumentos, pero vamos a contradecir, vamos a analizar. Nada está escrito, nada está escrito en piedra. Bien, hay que analizar. Una pregunta, profe. ¿Me escucho? Ok. En f de x, o sea, cuando pusimos un x menor a 5, o sea, en la primera restricción que dice un x menor a 5, o sea, ya en la siguiente ya nos vamos pensando otra restricción, pero en base a la primera, ¿no? O sea, no podemos poner cualquier restricción así, porque sí. A ver, de nuevo. Ok, es que en la primera le puse en f de x, ¿no? Le puso que un x menor es a 5, ¿no? Sí, eso me dijeron. Y entonces en la otra no puedes poner cualquier cosa, o sea, en la x mayor es igual a 5. O sea, En la no, G. no en la f mismo. A ver, si digo que aquí es menor a 5, acá no podría decir, por ejemplo, que sea, no sé, voy a escribir una tontería. X menor que 10, por ejemplo. Ajá. No. ¿Por qué razón no podría ser eso? O sea, ya... Ni siquiera sería función. Ni siquiera sería función. Claro. ¿Okay? Es más, ni siquiera aquí podría poner menor o igual a 5 y acá mayor o igual a 5. ¿Sí? Por la misma razón. No sería función, ¿no? Bien. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, chicos? Y si el dominio de f de 2 hubiera sido x mayor o igual que menos 5. Y si... A ver, de nuevo, perdón. Sí, que si el dominio de f de 2, bueno, no el dominio, perdón, en la restricción de f de 2 fuera x mayor o igual que menos 5. No sé si se corta la parte, pero no entendí. De nuevo, a ver. Y si... Ya, y si la A ver, función f de 2, ya, la segunda parte. Estoy acá, ya. su restricción fuera x mayor o igual que menos 5. Ya, o sea, cambiamos esto entonces. Pongamos acá menos y menos, así. No, solo la de abajo, solo f2, menos 5. Bueno, inicialmente, ojo, inicialmente estaría mal puestas las restricciones. Pero aún así, pensemos que acá sea mayor a 5, mayor que menos 5, me dices, no, mayor o igual. Voy a poner acá, ¿no? X mayor o igual que menos 5, así. Sí. Ya.
Mira, y por acá me dices menores a menos 5. Y por acá menores a 5 y mayores a menos 5. Voy a tener una intersección media complicada ahí. Porque voy a hacer acá abajo. Voy a tener al 0 como referencia, le pongo siempre. Tengo el menos 5 por acá, tengo el 5 acá. Verás, con un color. Con verde voy a poner la de arriba. Dice menor a 5. Y como dice menor a 5, inicialmente sería todo eso, inicialmente. Pero luego me doy cuenta de esta parte y solo puede ir hasta el menos 1. ¿Cierto? Hasta el menos 1. Entonces tengo esta región. Ya, como dominio desde acá. Y voy a poner con azul. La otra dice mayor o igual a menos 5. Mayor o igual a 5. Tengo todo esto de acá. Entonces, dos opciones. Primero, lo más fácil para mí realmente, y tal como está, yo diría que esto no es función. No es función. ¿Por qué razón? Mira, porque en todos estos valores voy a tener 2x para un mismo y. 2x, no, 2y para un mismo x. 2y para un mismo x y eso no es función. Y esa sería mi justificación en esa parte. Y hasta ahí llegué. O la otra es que yo redefina las funciones de acuerdo a lo que me da y diga, ok, no son ni este, sino son este de aquí. Y para el otro, el correcto sería decir que va desde menos 5 hasta, ¿dónde? Para que sea función. Menos 1 abierto. Hasta menos 1 abierto. Sí, y ahí tendría una función f cuyo dominio iría desde menos 5 hasta 5. ¿Sí? Que eso sí se puede dar, ¿no? Profe, entonces la intersección de esos dominios tiene que darme vacío para que sea función. No sé, creo que nos estamos desviando del tema. No debería ir por ahí. No debería decir la intersección de eso debe darme vacío para que sea función. No, me debería decirme que me rijo a la definición de función. ¿Cuál es la definición de función? Que para todo X elemento del dominio existe un único Y, punto. Y como ahí no existe un único Y, sino dos Y, ya no es función. Más allá de que si hay una intersección vacía y todo eso, no. Simplemente me baso en la definición de función, chicos. En la definición de función. ¿Ok? Sí, por mi parte quedó claro, profe, gracias. Bien. Ahora sí. A ver, uno para ustedes. A ver, pónganse el F. Yo les pongo el G. Con 1, 2 y 3 funciones. Yo les pongo el G. Sí. 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 Podría ser. Podría ser x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 si x es diferente de menos 1. No se complicarán tanta la vida, pero bueno. X más 2 sobre X menos 3. A ver, X más 2 sobre X menos 3. Si X es menor que menos 3, ¿ya? Para que no tengan problema con ese valor. Y 4 si es igual a 1. Y aquí les voy a poner una constante que es 4, ¿sí? Es igual a 1. Entre menos 3 y 1. Ya, ¿y la otra? ¿Y la otra condición? X cuadrado más 2. X cuadrado más 2, sí. X mayor que
mayor o igual que 1. Listo. Ya, la función g de x es igual a x al cuadrado menos... A ver, este es menos 1. Este es 3, ¿no? Este es menos 3. X al cuadrado menos x más 2. Yep. Ahí están sus dos funciones. Sumen. Profe, nuevamente una cosa. ¿No sería incluido el menos 3 en la parte de arriba? Digo yo. No. En la segunda. Ah, ya. Gracias. En la segunda, porque si no arriba les va a dar... Ah, no. No, estoy mal, cierto. Pensaba en la asíntota. Entonces, cámbiale acá con más 3, ¿ya? X más 2 sobre X más 3. Ok. Me está poniendo usted de los nervios. Llevo 10 minutos aquí esperando. A un de la garganta que no puedo ni hablar. Yo sé.
Bien, a ver, ¿cómo les fue, chicos? ¿Cómo están? ¿Alguien ya tiene? Profe, yo tengo, por ejemplo, F1 más G y F2 más G. Y estoy en el tercero. Para el dominio de G, yo le había preguntado a usted la otra vez y me dijo que como era polinomial, o sea, me dijo que era polinomial. Así que yo intuyo que el dominio son todos los reales. Y pues le estoy trabajando así, con eso, como en todos los reales. Por Sí, tanto, dentro del valor absoluto tienes una función polinomial. Y el valor absoluto te asegura de que el recorrido sea el recorrido, sea los números reales positivos, pero de ahí en R no tienes ninguna restricción. entonces, bueno, yo lo que hice fue sumé F1 más GX si X es menor que menos 3. Y lo mismo, Sí, pero darás cuenta que g de x tiene un comportamiento diferente, ¿no? Con valor absoluto. No es solo la polinomial, es un valor absoluto de una polinomial, que es diferente. Inge, algo que yo noté es que en este valor absoluto jamás va a tomar un número negativo, porque por la expresión polinomial siempre va a dar números positivos sin importar el valor que tenga x. No, no es así. A ver, de nuevo. Por el valor de x cuadrado menos x, no importa si x, por ejemplo, toma el valor de menos 100, me va a dar al final un número positivo y el valor absoluto siempre va a ser un número positivo. Sí, pero eso estamos hablando del recorrido. Ok. Claro, el recorrido siempre va a ser R más, eso sí. No, o sea, me digo que cuando el valor de adentro del valor absoluto es negativo, se multiplica por menos 1, ¿verdad? Eh, en este caso no sería porque jamás va a tomar un número negativo. Estoy intentando, a ver, estoy tratando de entender lo que me dices. X cuadrado menos X más 2, a ver, algunas consideraciones. ¿Es una función polinomial? Sí. ¿Tiene como dominio todos los reales? Sí. Pero eso no implica de que no deba considerar de que qué pasa cuando es, eh, o sea, no implica que no deba, sí debo considerar de que eso sea menor a 0 y que eso sea mayor o igual a 0, sí. Sí debo hacer eso. Por supuesto que sí. Porque podríamos decir exactamente lo mismo de la función valor absoluto. No, o sea, sí, pero es que la imagen de esa función siempre es positiva, no. Las no imágenes sí, las imágenes sí, de las imágenes no tengo problema. Lo mismo, la imagen de esta, ¿cuál es? Siempre es un número positivo. Pero eso no implica de que no haga el análisis cuando el X que está dentro no, sea pero me refiero a negativo la imagen de y sea positivo. la O sea, imagen. de No, las pero, imágenes no tengo ningún problema. Las imágenes siempre son positivas. no, sí, pero nos referimos a la imagen del x cuadrado menos x más 2, no del valor absoluto. Y lo que me dices es que es la imagen del X cuadrado menos X más 2 siempre es positivo. Ajá, o sea, no, nunca negativo. Para No, los reales. no creo que sea así. O sea, sí es porque no tiene raíces en los reales, por lo que, o sea, o siempre es negativo o siempre es positivo. Este yo creo que se refiere a lo que es el rango, a lo que siempre va a ser positivo, porque de ahí el dominio sí creo que puede tomar valores negativos. Claro que toma Sí, el valores. dominio sí.
Inge, ahorita viendo lo que me dice, así, no sé si me di a entender, pero este x cuadrado menos x más 2, lo analicé cuando me dan números mayores que 0 y menores que 0, y jamás me va a dar un número menor a 0. El x cuadrado menos x más 2. Ah, ya sé, ya sé lo que le están diciendo, ya entendí. De hecho, nunca va a ser ni 0, ¿no? Porque las raíces son imaginarias. Sí. O sea, lo que me están diciendo es esto. Que la función es así. Bueno, gráficamente no sé porque no le comprobé. Sí, pero lo que me estás diciendo básicamente es eso. Porque si fuera, a ver, si fuera así, habría un valor de 0. Y si fuera así, tendría dos cortes reales y habría una parte de la función que inicialmente sí sería negativa. Pero como es valor absoluto, debería reflejarse hacia arriba. A eso me refiero. Pero al ser la función algo así, siempre va a ser positiva. Sí, eso es lo que Ok, ya, listo, ya nos entendimos, ya nos entendimos ahí. Bien, entonces, ¿cómo quedó? ¿Tres pedazos? Sí, 3 pedazos sumados, como... Los mismos intervalos. Sí, ya Los que mismos GDX no intervalos tiene... porque no se cambian, ¿cierto? Y lo único que hay que hacer es operar supuestamente con eso, ¿no? Operar con esa función y dejarle como valor absoluto. ¿Sí? Ok. Profe, podría decir cómo queda, o sea, más o menos, o sea, la suma entre cuál y cuál. No te escucho bien. ¿Podría qué? Decirle cómo más o menos queda, o cómo más o menos me quedó a mí, cuáles Claro. funciones se suman. Claro. En este caso dijo que había tres pedazos, ¿no? Entonces el primer pedazo quedaría f de 2 más g de 1. El otro quedaría f de 2 más g de 2. Y el último f de 3 más g de 2. Eso me había salido. No te queda todo sumado con G. Porque G no tiene ninguna restricción. ¿Cuál es tu G de 1? ¿Cuál es tu G de 2? ¿Cuál es tu G1, G2? Mi g de 1, es decir, yo le multipliqué por menos. Es Y se decir, cambió a menos x al cuadrado más x menos 2. menos 2. Sí, pero no me salía la restricción porque eran imaginarias, o sea, no había Es que no raíces. tienes ninguna restricción. Es que a ese punto no hay ninguna restricción. Entonces era solo sumado con g nomás y ya estaba. Exactamente, sí, porque nunca va a estar en la parte de abajo. Ajá. Ya, entonces Sí, todo. eso es lo que nos decía el compañero también. Entonces esta no hay. Nos queda simplemente G. Sí, pero y en cuestión de f quedaría... F1 más G aquí. F1 más G en este sector. F1 más, F2 más G aquí. Y F3 más G acá. La primera me dijo f1 más g. Ajá. Ok. Profe, Gracias. no sé si se acuerda, pero yo le había dicho eso al principio. O sea, que yo estaba tomando g de x, o sea, normalmente. O sea, solo estaba tomando el polinomio. Y estaba efectuando así. Solo el polinomio, sin el valor absoluto. Sí, porque como que no pintaba nada ahí, el valor absoluto. Como que después no influye.
Por eso yo hacía F1 más G. Y el dominio es el que ya tenía cada F. Ajá. Sí, sí, es correcto. Vale. Algo que todavía no entiendo es por qué, o sea, porque x al cuadrado, ese polinomio, sale una parábola, ¿no? O sea, Ajá. tiene una parte que es decreciente y otra parte que es creciente. Ajá. Al igual que el x valor absoluto de x. Y nada, que yo pensé que ahí también había que dividirlo en dos, como decía el compañero, en G1 y en G2. O sea, cuando es polinomio no hace falta. El tema es que el polinomio es así. Miren, el mismo ejercicio, solo vamos a cambiar una partecita. Me tienen acá. Pónganle aquí menos 2. ¿Sí? Y cambia totalmente. Porque ahí voy a tener una función, algo así. Entonces voy a tener esta sección. Que necesariamente va a verse reflejada hacia arriba. Como una W. Como una W media especial, con cachos aquí. Sí, quedó así, profe. Por lo tanto, ahí sí hay que hacer análisis. Entonces, lo que dice el comentario. Entonces, ahí sí. Esta es una función. Esta es una parte. Esta es otra parte. Y esta es otra parte. Ahí ese valor absoluto tiene 3 partes. Bueno, de hecho, debería ponerle así. No, porque la amarilla es una sola y la roja es otra. Son 2 partes. ¿Sí le ven? Sí, le veo. Pero, o sea, mi intuición era que como es una parábola, entonces el vértice de la parábola la debería dividir en 2. Dividir en 2 partes, pero es que es la misma función ahí. Él tiene el mismo comportamiento, lo que no ocurre con el valor absoluto. ¿Por qué? Este comportamiento es el mismo. ¿Por qué no ocurre en El valor absoluto se forma, ahí el valor absoluto se forma de esta función y esta función. Sí. En el caso que aquí teníamos el más, me queda sobre el eje de las X, es una misma función, ¿sí? Pero en el caso de que le pongo menos, ahí ya cambia el contexto. Eso es así. Y este es el problema. Entonces ahí tienes que necesariamente considerar la parte negativa, la parte positiva. Realmente esa función ahí es algo así. Así. Y la otra es así. Entonces, para unir la función en un solo valor absoluto es esto y es esto de acá. En ese caso se dividiría en 3 partes como f de x, ¿no? 2 más, 2 nomás. 2 nomás. La una, sígueme el cursor, la una es esta y la otra es esta de acá.
Pero obvio, así si le considero todo completamente, eso ya no sería función, ¿no? No sería función. Entonces, para que quede como función y con las restricciones es, voy a volver a repasar con resaltador. Esta que es la misma, ¿sí? Pero esta de acá no le considero, ¿sí? Porque está debajo del eje. Y la otra que sería esta, que es la que no hay que considerar. Esta no. Esta parte sí. Y esta no. ¿Ok? Y ahí me queda como función la W. Lo que deben sacar es estos valores, los ceros. Que si no estoy mal es 1 y 2. Menos 1 y 2 es. Menos 1 y 2. Gracias. Menos 1 y 2. Entonces, ¿cómo queda g de x? Queda como menos x cuadrado menos x menos 2. Sí. X pertenece a dónde? Y x cuadrado menos x menos 2. Sí. Caso contrario. Esto se pertenece al intervalo menos 1,2 y el otro caso contrario. Así queda la función. Y con esa g de x es con la que tienen que trabajar. Entonces, ahí sí van a tener, me parece que 5 intervalos, ¿no? 2. Creo que 5. Claro, si se sumaría con f de x, quedarían 5 intervalos. Que sería menores a menos 3, entre menos 3 y menos 1, entre menos 1 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y más infinito. Sí, Sí mismo. Y que una consulta, ¿ese si x pertenece de menos 1 a 2, puso como restricción o le dedució ya de? Sí, sí, es restricción, es la restricción que le sale. Es la restricción que le va a salir. Teníamos que, pero la restricción no era lo real hasta el principio. ¿De cuál? ¿De esta función? Sí, del valor absoluto que dice, cuando ya Claro. cuando ya pero Sí, sí, sí. Sigue siendo los números reales. A ver, esta g de x y esta g de x son las mismas. Son exactamente las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Que acá está con valor absoluto y acá lo que hice fue destruir el valor absoluto utilizando la definición de valor absoluto. Entonces, como tú ves acá, no hay valor absoluto. No hay valor absoluto. G de x se comporta así en este pedazo. Aquí, entre menos 1 y 2. Y se comporta así en el resto. Es decir, este lado y este lado. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Bien. Pero estas dos funciones, esta g de x y esta g de x es exactamente el mismo. Lo mismo. No sé si me puede revisar mi fotografía que envié. Claro. ¿Me puedes compartir? ¿O qué? ¿O me mandaste? Sí, le mandé al chat. ¿Cuál revisó? ¿El gráfico o la otra? La otra, o sea, lo que tiene, lo que estábamos haciendo. Ya lo he escrito.
O sea, no entendía más bien dicho que, o sea, usted me había dicho f de 1 y más g. O sea, el del intervalo menos 3 a 0. Y yo pienso, o sea, yo pienso que es f de 2 más g. ¿Pero qué es G1 y G2? Son de las funciones que nos dio de f de x es a trozos y la otra que era g de x, y el valor absoluto de x cuadrado menos x más 2. O sea, para sumarles más bien dicho. Sí, está bien. Es que no tienes ninguna restricción ahí. Porque el valor absoluto de x cuadrado menos x más 2 no toma valores negativos. No hay gráfica en la parte de abajo. No, o sea, mi pregunta era de que, ¿por qué en el intervalo de menos 3 a 0 se sumaba f de 1 más g? En el intervalo de menos 3 ¿a dónde? A 0. A 0, perdón, sí, de menos 3 a 0. Se sumaba f de 1 más g. Ya. ¿Sabes qué parte tienes mal? Esta de acá. Es mentira que se comporta así para los menores a 0. ¿De dónde sacaste la restricción de menor a 0? ¿Por qué? Sí, esa parte sí ya me explicó, pero no le acabé de borrar. Esa parte podría ignorar. Solo sería el g de x nomás. Sí, solo g de x. Entonces, porque como g de x no tiene ninguna restricción, no hay limitaciones, ¿sí? Entonces g de x es válido para todos los números reales. Pero f no. Entonces, voy con f para menores a menos 3, esta f más g, esta f más g, para menos 3 a 1, y mayores o iguales a 1 va esta f y esta g. Ya. Con razón. O sea, profe, que deberían haber 3 intervalos, ¿verdad? Perdón, ¿debería qué? Haber 3 intervalos en la 3 respuesta. intervalos. En esa sí. Ya, profe. O sea que, profe, en este caso, como g de x no tenía ninguna restricción, ahí solo se le tomó g de x, o sea, porque no había que hacer un análisis cuando x sea mayor o menor a tal número. Porque no hay tal. Claro, no hay porque- esos números. Porque no hay esos tales números. Ya. ¿Listo? Y, profe, otra pregunta con referente a la f de x. Sí, puede permitir compartir pantalla. Claro. Ya. Ya, pues. Era esta, que f de x debería tener un dominio de todos los reales, ¿verdad? Y en general. Sí, la unión de todas las restricciones te da el dominio y son todos los números reales. Ya, es que mi pregunta venía a que en esta parte la restricción es que debe ser diferente a menos 3, pero Ajá. aquí ya se le toma este menos 3, entonces pensaba que tendría que ser así nomás. No. 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 Ah, ¿por qué, profe? Bueno, porque si te das cuenta, F1, mira, F1 está Ya. diseñado para ¿cuáles? Para desde x menos infinito hasta menos 3, abierto. Al menos 3 no le incluyo. Entonces, el menos 3 ahí no juega. Por lo tanto, x más 2 sobre x más 3 no tiene ninguna restricción. Ya. Pero en el dominio general de aquí debería poner esto, o sea, menos 3. No. ¿O no? No. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es tu problema con menos 3?
Señor Acuña. Perdón, profe, se me fue el internet. Ahora sí. Vuelve a compartir. Ya. Ahí. ¿Cuál es el problema que tienes con el -3? Que en el dominio general de la función de x no sabría si ponerle todos los reales o todos los reales menos este -3. Dime por qué le quieres quitar al -3. Porque según yo, en esta parte, como no debe, esto, o sea, es una restricción, para que sea toda la función, debería quitarle el -3 para que cumpla. Pero fíjate en la restricción, que dice la restricción ahí, de F1. O sea que me fijo realmente en esta restricción, y si en este caso evito esto, ahí todo sigue siendo toda Ya la no función tienes, real. ya no tienes problema. Ese problema ya no lo tienes. Claro, como que ahí lo soluciona, por así decirlo. Claro, pero ¿qué tal si en lugar de -3 ahí en la restricción digo que x sea menor que 0, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cierto? Aquí, Ahí le pongo 0, abajo le pongo 0 también. Ya, ahí le pongo 0, ¿cierto? Entonces, ahí sí dime, ¿cuál es el dominio de esa f de x? Que puedo darte así. ¿Cuál es el dominio? el dominio, o sea, ahí sí tengo que evitar este -3. Ajá, exactamente, exactamente, ahí sí. Y lo que tienes escrito abajo, el dominio, todos los reales, excepto el -3, es correcto. Ya, profe. O sea que si mis restricciones de aquí ya me pone la restricción esta, ya no le tomo cuando tome aquí. Ya no, porque justamente, y de hecho, las funciones definidas a trozos, muchas de las funciones, muchas, no todas digo, no hay siempre, pero algunas de las funciones definidas a trozos están dadas así, justo evitando los problemas, las divisiones para cero y ese tipo de cosas. Ya, profe. Ahí sí, ya. Ahí sí. Ok. Ya, pues. Gracias la pregunta. Bien, chicos, ¿más preguntas? Miren, a partir de todo esto, de todas estas discusiones que tenemos, discusiones académicas me refiero que tenemos, lo bueno es que se vaya generando algo de conocimiento, ¿sí? Que las dudas que van saltando vayan siendo evacuadas a tiempo, ¿ok? Sí, con eso ya hemos ganado bastante. ¿Sí? Lo que estoy tratando de hacer con ustedes es un curso de análisis, no de repetición de contenidos, de conceptos que ya están, simplemente, y ya, sino generar el tema de estas discusiones, de este análisis, pero ¿y por qué esto? Pero es que en el caso anterior hicimos así, ¿y por qué ahora es así? Justamente ese tipo de cosas, ¿ok? Que creo que eso es lo que nos ayuda a tener un poquito más de conocimiento, ¿de acuerdo? Bien, continuamos el día de mañana, chicos. Gracias. Profe, una consulta. Señor Gracias, Salazar. Lo que pasa es que yo ayer estaba revisando mi aula virtual y no tengo su curso en el aula virtual. Debe haber pasado los 7 días. Entonces ahí entraba al aula, pero no entraba su curso, la verdad, y por eso creo que se desapareció. Después de 7 días que ustedes no ingresan, al octavo ya no aparecen. Sí, dije, disculpen, no tomé. Ya mañana arreglamos